Esto es Escribe Monstruo Escribe, una dimensión para pensar el guión de cine fantástico. Soy Paulo Soria, escribo películas de terror, ciencia ficción y aventuras desde los años del VHS. Y acá, al otro lado de la realidad, pienso en voz alta de qué se trata esta profesión, de contar otros mundos. Bienvenidos y bienvenidas, monstruos, monstruas, a este espacio intra y extra, pero nunca terreno. Escribe Monstruo Escribe, donde pensamos un poco qué es lo que pasa cuando escribimos películas fantásticas. Hoy tengo ganas de pensar acerca de ese género que quizás, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me sucede que lo siento como el género que mejor expresa la idea de la imaginación, que mejor pone en escena esa cuestión de como justamente de escaparnos de este plano, de esta tierra, e irnos a otros mundos, a otras épocas, a otras posibilidades de este presente. Y ese género se llama ciencia ficción. Personalmente siento que la ciencia ficción me acompañó desde los comienzos de mi imaginario, desde la construcción de mi psiqui, diría. Este, en algún momento hablando de historias de terror, eh, contaba que mi viejo me narraba historias antes de ir a dormir y me inventaba cuentos terroríficos del campo, pero también mezclado con eso, este, me metía en el mundo de los extraterrestres y imaginábamos que entraba una nave espacial por la ventana de mi habitación. Veíamos juntos también en Función Privada, un programa de televisión que pasaban películas a la noche en los años 80. Y antes de pasar las películas pasaban seriales viejos, entre los que veíamos Batman y Robin, de los 50, 40, no recuerdo bien, y Flash Gordon. Y eso es lo primero que recuerdo como ciencia ficción concreta, ¿no? Ese serial de Flash Gordon. Y creo que fue así, como un hito en la construcción de mi imaginario. Y me parece que es un lindo ejercicio buscar en la memoria nuestra eh, dónde están como los puntos disparadores de lo que hacemos, ¿no? De cómo observamos el mundo, de qué historias construimos, que en definitiva son nuestras miradas de lo que nos rodea. Y parte de ese trabajo de pensarse uno mismo o de pensar el imaginario de uno mismo es también observar, analizar y pensar esas películas o esas obras que nos influencian, que nos marcan, que seguimos, que volvemos a ver, y preguntarnos por qué sucede todo eso. Y en un punto este episodio va por ese lado, de pensar por qué la ciencia ficción es de alguna manera un género que tan bien expresa la idea de la imaginación como una manera de escaparnos también, ¿no? O no, o de protegernos también, ¿no? Porque un poco imaginar es construir una coraza y tener herramientas para enfrentar lo que en teoría es la realidad. Entonces la idea era pensar un poco los tejes, los hilos, los tópicos, las diferentes maneras de encarar el género, pero sin recurrir a la academia, sino simplemente pensar en las películas que me gustan e invitarlos a ustedes a que también piensen cuáles son las películas que les gustan del género y cómo ordenarlas en el sentido de poder analizarlas para tomar de ahí y ver, bueno, cuáles son las cosas que nos conmueven de todo eso y por qué nos interesa utilizarlos para escribir.
por qué nos nos gustan los viajes en el tiempo, por qué nos gustan imaginar este, criaturas del pasado, por qué nos gusta imaginar otros mundos. Las respuestas a esas preguntas van a tener mucho que decirnos de nosotros como autores y van a traernos también luces a lo que escribimos. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza pensando en la ciencia ficción es la idea de los otros mundos, ¿no? Lo interesante es que hay otros mundos afuera de la Tierra y hay otros mundos dentro de la Tierra, ¿no? Esos otros mundos podemos ir a buscarlos o pueden venir hasta acá. O incluso podemos encontrarlos adentro, ¿no? Como en Viaje al centro de la Tierra. Lo primero que haría es diferenciar el género fantástico o la ciencia ficción del realismo mágico, ¿no? Ahí podríamos decir que lo fantástico convive con la realidad. En realidad no es fantástico porque no irrumpe, no es distinto, es parte de esa realidad, por eso es realismo mágico. A diferencia de la ciencia ficción, donde lo fantástico irrumpe dentro de la realidad, genera un contraste, una diferencia, algo cambia. En cambio, en el realismo mágico no, convive con eso, convive con esa realidad, no hay un cambio. Los cambios en las historias dentro del realismo mágico van por otro lado. Entonces la diferencia está en que en la ciencia ficción lo fantástico es lo extraño, ¿no? Si bien eso extraño puede venir con un mensaje positivo, no necesariamente tiene que ser negativo, es algo extraño, es algo diferente a lo cotidiano. El primer ejemplo bien sencillo que se me ocurre para pensar lo extraño allá en otros mundos es Alien, ¿no? Emblema de un grupo humano de científicos que va en busca de otros planetas y otras, con suerte, civilizaciones, y se encuentra con una naturaleza que le es completamente extraña y que se torna hostil, ¿no? Acá la ciencia, como bien lo dice el título del género, eh, viene a construir una ficción verosímil, ¿no? La ciencia en sí es también imaginar cosas, imaginarlas, proyectarlas e ir en busca de conclusiones acerca de esas hipótesis que se provocan, que se generan. Y es también muy parecida en ese sentido a nuestro trabajo como escritores, sobre todo escritores de ciencia ficción, porque nos mueve la curiosidad, nos mueve el imaginar otras cosas posibles. Los métodos son distintos, pero la búsqueda es bastante parecida. Si uno lee, a mí me encanta leer divulgación y la astrofísica, por ejemplo, me parece algo fascinante. Y cuando uno lee sobre teorías físicas, teorías sobre la conformación y la historia del universo, realmente los tipos llegan a conclusiones que son poéticas por momentos, si uno las quiere ver de esa manera, ¿no? Y es un poco lo que pasa, por ejemplo, en una película como Interestelar o 2001 Odisea del Espacio, sin ninguna duda. Volviendo a Alien, la cuestión de lo fantástico que aparece al ir a buscarlo, algo que está allá y no debería haber sido quizás encontrado, no tenía por qué ser encontrado por la humanidad. Allí la ciencia aporta elementos para la construcción de toda esa historia y todo ese verosímil que nos permite entrar en la historia y llegar con el Nostromo hasta ese planeta donde encuentran esos huevos de alienígena
que no deberían haber sido encontrados por la humanidad. Entonces ahí se aparece el concepto de hibris, esa desobediencia a los dioses o al destino que planteaban los griegos. Acá podríamos estar diciendo que el ser humano está rompiendo cierta regla natural, o no, porque en realidad el ser humano fue dotado de inteligencia capaz de crear esas naves e ir a surcar el universo. Por lo tanto, bueno, ahí ya hay una discusión quizás más en términos de la filosofía, que ya no es nuestro espacio de pensamiento. La cuestión es que al romper eso, o al encontrar eso que no hubiera sido encontrado sin hacer ese viaje, aparece lo fantástico irrumpiendo en esa, en esa humanidad, ¿no? Lo extra humano irrumpe en lo humano y se genera esa batalla, ¿no? La pregunta sería si esa naturaleza extraterrestre es mala o no. En realidad podríamos pensar también que se está defendiendo y nada más, no tiene por qué ser algo cruel. Quizás lo cruel es un valor que ponemos nosotros. Pero eso es justamente lo interesante de lo que surge al ver una película como Alien. Y lo interesante a pensar si vamos a escribir una película como Alien. Un ejemplo similar, pero trayendo ese otro mundo a este mundo, sería The Thing, La Cosa, de John Carpenter. Por tomar una de las versiones, vamos a tomar la mejor de todas. Ahí esa naturaleza extraterrestre llega a la Tierra, queda congelada, es despertada y hace estragos totales. Pero es un parásito, no es diferente a un parásito de los que estamos acostumbrados. O sí, es mucho más salvaje, ¿no? Pero el comportamiento es el mismo. Hago esta comparación para volver siempre a la idea de que estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Son ficciones que, sin la verosimilitud que nos permite la ciencia, no pueden ser contadas, porque no estaríamos entrando en la historia, ¿no? Entonces en The Thing, lo fantástico, siniestro, se hace bien presente. Quizás sea uno de los grandes ejemplos de la irrupción de lo fantástico como siniestro. Todo lo contrario a esa otra película que se estrenó ese mismo año, en 1982, dirigida no por John Carpenter, sino por Steven Spielberg, y que se llamó E.T., el extraterrestre. Esas son dos de mis películas favoritas, dos películas de ciencia ficción con una misma idea, que es un extraterrestre que llega a la Tierra, pero completamente diferentes. Porque a diferencia de The Thing, que trae lo extraño como siniestro, en ET lo extraño llega como fantástico maravilloso. O sea, viene a traer valores positivos, no viene a destruir, viene a traer el valor de la amistad. Esto es importante de diferenciar cuando estamos imaginando una historia de ciencia ficción, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a contar. No es lo mismo que T sea violento o que el bicho de Thing sea benévolo. Para nada, están contando cosas completamente diferentes sobre la humanidad, ¿no? Son dos miradas distintas de la humanidad. Una propone la amistad como un vehículo de crecimiento, de paso a la adultez, y la otra viene a decir que la humanidad es una paranoia constante y que más vale que te cuides porque cualquiera puede estar ahí a punto de traicionarte. Pongo estos ejemplos, hay cientos, miles. La idea no es hacer así un repaso de películas a modo
diccionario de películas en este caso, sino utilizar ejemplos para charlar ideas. Sumen en sus cabezas, anoten lo que quieran, compartan eh, en comentarios, escríbanme si quieren y compartimos qué otros ejemplos puede haber dentro de este género hermoso que es la ciencia ficción. Siguiendo con el plan, así fuera de lo académico, lo que se me ocurre en esta idea de lo extraño u otros mundos fuera y dentro de este mundo es pensar lo extraño o los micromundos que se pueden generar en nuestro propio interior, que creo que esa es justamente el área de Charlie Kaufman, ¿no? Charlie Kaufman es un tipo que, por lo menos a mi generación, creo que vino a marcar a fuego. Creo que logró realmente utilizar el surrealismo, si bien no es el primero que lo hace, obviamente. Claro que ya antes estuvo Buñuel, antes estuvo Wes Craven, antes estuvo David Lynch, pero la manera en utilizarlo, utilizar ese concepto, esa mirada sobre el lenguaje de los sueños desde la ciencia ficción, creo que es algo bastante único, la manera en que él la expresa, ¿no? Y Bing John Malkovich y Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, sobre todo esta segunda, creo que nada, son expresiones impresionantes de esto, ¿no? De cómo podemos meternos en la mente humana pensándola como un espacio de otro mundo posible y hacerlo a través de la ciencia ficción, ¿no? Con reglas científicas, digamos. En general la ciencia ficción propone reglas que no son posibles en este momento, pero que son verosímiles. Y Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos es realmente un ejemplo muy claro de eso. Podría ser un viaje, digo, no es diferente a Interestelar, que se va al espacio exterior, atraviesa agujeros de gusano, horizontes de eventos y otras yerbas astronómicas, eh, para encontrarse con algo muy profundo y personal de una relación de amor con su hija, en su caso, en el caso de Joel Barrish de Eterno Resplandor, con quizás el amor de su vida. Siempre, cuando empezamos a sacar cuentas, toda la estructura de un género está en función de un sentimiento, ¿no? Estamos hablando de amor acá, en Alien hablamos del miedo más profundo, lo mismo que en La Cosa, en The Thing, el miedo, la persecuta, ¿no? Y en ET, bueno, la amistad, ese amor por ese par. Después, como para seguir inventando tópicos, vamos a hablar de la idea de otros tiempos fuera y dentro del presente. Como planteaba lo de los mundos, pero con el tiempo, ¿no? Eh, es un fetiche de la ciencia ficción, el tiempo total, los viajes en el tiempo, el imaginar el futuro, ya sea con un viaje o directamente con una distopía, por ejemplo, imaginar cómo será el futuro. Y es algo que quién no se lo imaginó, ¿no? O sea, que así como quién no se imaginó viajar al espacio, quién no dijo alguna vez quiero ser astronauta, esa eh, esa imaginación primitiva del ser humano de poder salir de este planeta y viajar ahí a ese misterio que es el cielo. Bueno, algunos lo convierten en una profesión científica y se dedican a eso, otros lo convertimos en una profesión artística y lo convertimos en películas.
Entonces el género, eh, al ser eh, espacios universales, digamos, ¿no? En los géneros nos encontramos todos, vienen siempre a hacer justicia, por eso son universales, vienen a hacer justicia con esas cosas que imaginamos desde chicos, esas cosas que sentimos desde chicos. Ahora, ¿por qué contaríamos esto? Porque sí, digamos. ¿Qué es lo que nos atrae de esos viajes en el tiempo, ¿no? Como para pensar qué valor tiene contar una película con viajes en el tiempo, o con futuros posibles o diferentes, eh, cuando hay tantas películas así, ¿no? Bueno, hay tantas películas de todos los géneros, digamos. Eh, Siempre se dice que todas las historias ya fueron contadas y en realidad ninguna historia fue contada, porque lo que nos pasa a los seres humanos son, en general, si limpiamos los vestuarios de lo que nos sucede, podemos llegar siempre a las mismas emociones, y en realidad eso es lo que siempre se cuenta, emociones. El tema es cómo las contamos, qué escena les damos, qué otra forma de narrarlas. Entonces no es que todas las historias están contadas, todas las emociones están visitadas. El tema es, el desafío es qué historias les construimos a esas emociones, qué historias nuevas les construimos a esas emociones, eh, para, en principio, divertirnos nosotros al escribirlas. Y, y después, atraer, mantener ahí sentados en su butaca o en su sillón a los espectadores y lograr emocionarlos como a nosotros nos emocionó escribir esa historia. Bob Gale, que es el escritor junto a Robert Zemeckis de Volver al Futuro, cuenta que a él se le ocurrió la idea de la película, después saga, o trilogía, cuando vio su anuario escolar, va a la casa de los padres y encuentra su anuario escolar y el anuario escolar del padre, y ve, con una diferencia de décadas, un anuario similar, con dos fotos muy similares de dos personas muy parecidas, que eran él y su papá teniendo la misma edad. Entonces, lo que le pasó fue que flasheó qué pasaría si él se encontrara con la misma edad de su padre. O sea, que se encontrara con su padre teniendo los dos la misma edad, ¿no? Y ese fue el disparador de Volver al Futuro. No fue la idea de ir a contar una historia de viajes en el tiempo. El viaje en el tiempo fue una necesidad, es una respuesta científica o una solución científica a esa historia vincular que él quería contar. Es un poco como la patafísica. No sé si tendrán el concepto de patafísica, que es fantástico, es previo al surrealismo, de Alfred Jarry, es el de toda la saga del padre Ubu. La patafísica planteaba que darle a un problema fantástico una solución cotidiana, y darle a un problema cotidiano una solución fantástica. Un planteo era algo así como cómo hacer para meter un elefante en una caja de fósforos. Eso es algo completamente imposible con las reglas físicas. Ahora, si lo miramos con una lupa al revés, creo que era, y se ve chiquitito el fantasma, iba a decir, el elefante, uno lo agarra de la lupa y lo mete adentro de la cajita de fósforo. Entonces ahí se está dando una solución fantástica a un problema doméstico. Un poco así puede funcionar la ciencia ficción. En Volver al Futuro, entonces, estamos ante un problema, un conflicto vincular, que se aborda a través de una solución o un método científico, que es la idea de viajar, la posibilidad de viajar en el tiempo. Después se suma, ¿no? En toda la historia de que
se encuentra con el padre, lo reemplaza, la madre se enamora de él, se arma todo un despliegue. Es tan potente eso que si nos ponemos a analizar la estructura clásica de Volver al Futuro, el conflicto principal, que es el de Volver al Futuro justamente, queda por momentos, o por la mayoría de los momentos, enterrado por la historia con los padres. Es tan fuerte esa historia vincular que deja de ser como en valores dramáticos, deja de ser un conflicto secundario y por momentos, nada, quizás en la memoria de uno incluso queda como el conflicto principal. Otra forma de pensar los tiempos, además de las distopías, que serían un ejemplo, Blade Runner, obvio, digamos, Philip Dick como el maestro de las distopías, que están pensando un futuro contrario a lo utópico, o sea, un futuro terrible en lugar de un futuro positivo. Otra forma de pensar esos viajes en el tiempo sin una máquina del tiempo sería pensar qué pasa si el futuro irrumpe en el presente. Ese sería el ejemplo de Terminator, por ejemplo, ¿no? Viene el futuro a despelotar este presente, a impedir que el futuro sea como fue, o sea como será, o a modificar ese futuro. Y otro sería el de traer elementos del pasado al presente, ¿no? Que sería el ejemplo de Jurassic Park, donde la ciencia juega un rol muy poderoso dentro de la historia. Ya no son tan esas reglas inventadas, verosímiles pero inventadas, como puede ser en una máquina del tiempo, como en Volver al Futuro o como en Terminator, sino que viene a traer elementos muy concretos aportados por la biología y por esa biología del pasado que es la paleontología, para que imaginemos cómo sería posible que los dinosaurios convivan con los seres humanos. Porque ese es otro de los flasheos más grandes que tenemos de niños. Los dinosaurios son tan potentes en el imaginario de los niños desde que fueron, por lo menos, puestos en común con la humanidad, ¿no? Y el flasheo de poder convivir con esos animales, bueno, Jurassic Park se agarra de ese imaginario popular y tan básico de la humanidad y lo pone en escena de una manera ya a esta altura imposible de rebatir, ¿no? Uno vuelve a ver Jurassic Park y sigue siendo una aventura alucinante y todavía se ve posible. Todavía no hemos llegado científicamente. La vez pasada charlaba con el ninja Apesteguía, Sebastián Apesteguía, un paleontólogo alucinante argentino, una bestia mortal que ha encontrado muchísimos bichos acá, increíbles, y es discípulo de José Bonaparte, que es quien descubrió, por ejemplo, el Carnotaurus, que es como nuestro tiranosaurio Rex. Y él me decía que hay dos elementos muy concretos de cómo está sostenida la ciencia ficción o el concepto de ciencia ficción en Jurassic Park, tanto en el libro como en la película, obvio. Están escritas las dos por Crichton. El guión también lo escribió con David Cobb, pero bueno, esto es una idea de Crichton, que es esto de la posibilidad de encontrar un bichito, como un insecto, como un mosquito, con sangre, con ADN de dinosaurio y replicarlo, mezclándolo mediante clonación con ranas, ¿no? Con ADN de ranas. Entonces yo le preguntaba si eso era posible, si se llegara a encontrar en algún momento ADN de dinosaurio, si era posible. Bueno, posible sería. El tema es que por ahora no se ha encontrado nada
como, como en Jurassic Park está el insecto, digamos, vamos, ustedes ya lo saben, ya les salió, y a mí no. El mosquito está metido en resina. No se ha encontrado nada de más de, no sé, creo que 50.000 años sin, o en buen estado dentro de resina. Y para encontrar uno de dinosaurio tiene que ser de por lo menos 65 millones de años. Eso por un lado. Y por otro que todavía no existe la tecnología suficiente para procesar los datos genéticos que surgirían de esa sangre de dinosaurio y de rana como para mezclarlas y combinarlas y poder lograr la clonación. Pero si se encontrara en algún momento algún digamos, rastros de ADN o información genética de dinosaurios por un lado, y tuviésemos la tecnología suficiente desarrollada, que eso se puede llegar en algún momento, podríamos clonar dinosaurios. Entonces Jurassic Park está desde la ciencia construyendo la posibilidad de un imaginario que tenemos todos. Por eso Jurassic Park también sigue siendo tan universal y tan presente y tan un clásico. Porque, porque hizo posible eso que todos imaginamos. Hay 1000 películas de dinosaurios, pero ninguna como Jurassic Park. ¿Por qué? Porque ahí hay una idea concreta que hace mella en el concepto de ciencia ficción y que hace posible eso que imaginamos. Y si seguimos en la línea de pensar el tiempo, además de pensar el viaje al futuro, el viaje al pasado, la irrupción del futuro en el presente, la irrupción del pasado en el presente, con un viaje temporal o con una manifestación de ese pasado en el presente como en Jurassic Park, también deberíamos pensar qué pasa con los descubrimientos científicos o las teorías científicas que van apareciendo, que van avanzando y que la ciencia ficción va tomando. El caso concreto de Interestelar es poner en escena todas las teorías post-Einstein, Stephen Hawking, teoría de las cuerdas, agujeros negros, estudios sobre el Big Bang, todo eso que hace pensar que hay otras dimensiones, que hay diferentes presentes, que algo que estoy viendo ya sucedió, como por ejemplo una estrella. Todo eso nos provoca algo en el imaginario y la ciencia nos da herramientas para construir historias como la de Interestelar. Como decía antes, ahí se cuenta una historia de padre e hija, así como en Volver al Futuro se cuenta una historia de padre e hijo, utilizando el viaje en el tiempo como medio. En Interestelar se utiliza toda esa teoría física, astrofísica, para contar algo profundamente humano, que es ese padre que necesita comprender a su hija para poder ser, ¿no? Que es un tema de la paternidad, no es un tema de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro trabajo como escritores de ciencia ficción. Ver cuáles son las cosas que nos suceden en nuestras vidas y cómo lo traducimos a través de reglas científicas. Es bastante eso. Volviendo a la idea de las distopías, podríamos decir que las distopías son como otros espacios-tiempos en este espacio-tiempo. Y más que con Philip Dick, me gustaría meterme con Invasión de Hugo Santiago, escrita por Borges, Bioy Casares y Hugo Santiago, que es justamente una distopía argentina, porteña diría, porque es muy, muy tanguera, muy de Buenos Aires, que sucede en Aquilea, que es justamente una construcción distópica de Buenos Aires. El mapa es igual al de Buenos Aires, la música es bien piazolera.
Y ahí justamente se está utilizando ese concepto de la ciencia ficción para contar un contexto, ¿no? Si uno se para en el momento en que fue hecha, en una época fines de los años 60, cuando las guerrillas ciudadanas estaban a full en todo el continente. En Argentina el partido popular mayoritario estaba proscripto, había una dictadura tras otra y había una tensión y una violencia muy grande. Y esa película viene a contar eso a través de la ciencia ficción. ¿Es necesario conocer la historia argentina para ver Invasión y comprenderla? No, no es necesario para nada. Quienes vivimos acá podemos interpretarla de esa manera. Lo bueno de una película universal como Invasión es que la pueden ver en Francia y van a relacionarla con el Mayo francés, qué sé yo. La pueden ver en otro lado y completarlo con sus propias experiencias, historias y culturas. Pero básicamente lo que hace Invasión es contar la historia de dos resistencias diferentes, ¿no? Una resistencia con reglas clásicas que son las de esos compadritos que lidera Lautaro Murúa, y después la resistencia joven, más violenta, más sacada, con menos pruritos de cómo encarar la batalla, que es la que lidera Olga Zubarry. Lo hermoso de esa película es también una de las tantas cosas hermosas que tiene, es que Olga Zubarry y Lautaro Murúa son pareja en la película, ¿no? Juan e Irene son pareja y no saben que uno lidera cada una de esas fracciones de la resistencia, que al mismo tiempo tienen un mismo líder, que es Don Porfirio, que los mantiene en secreto, separados unos de otros, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiene para contarnos Hugo Santiago? ¿Cuánto tienen para contarnos Borges y Bioy Casares ahí de nosotros mismos como sociedad o como sociedades a través de la ciencia ficción? Y eso es lo que me lleva también a pensar en esto de por qué la ciencia ficción es tan importante en el imaginario popular. Porque aunque pareciera que no es un género que todo el mundo pone ahí al frente, enseguida cuando uno está charlando con cualquier persona, aunque no sea fan ni siquiera del cine en general, la idea de otros mundos, la idea de viaje en el tiempo, la aparición de extraterrestres, son todos tópicos que entran en juego constantemente, porque están en el imaginario popular, porque están en el imaginario desde que somos chicos, en el imaginario infantil. Entonces también, ayer veí una entrevista a César Aira, un autor argentino increíble, eh, donde señalaba que la diferencia entre cómo caminan los chicos en la calle y cómo caminamos los adultos, que los chicos siempre están saltando, subiendo al cordón, bajando del cordón, saltando arriba de un cantero, bajando del cantero, siguiendo las líneas o esquivando líneas, siempre están jugando en ese camino. En cambio, los adultos tenemos un objetivo, vamos a tal negocio, a tal parada de colectivo, y tenemos ese objetivo y vamos directo, sin jugar en el medio. Y él decía que su literatura era más parecida a cómo caminan los chicos por la calle. Y yo creo que la ciencia ficción tiene mucho que ver con esa forma de caminar de los chicos también, ¿no? O por lo menos escribir ciencia ficción tiene mucho que ver con eso. Es un poco esta idea de escaparnos de ciertas reglas opresivas, de conductas opresivas y de darnos
libertad, ¿no? Esa libertad de la imaginación. Por eso creo que la ciencia ficción es bastante el género de la imaginación. Y eso no es que nos permite nada más que escaparnos y quedarnos allá, en otro lado. Justamente al poder escaparnos, encontramos herramientas que nos dan libertad, porque imaginar otras realidades posibles nos permite pensar que esta realidad que tenemos, si no nos gusta, es modificable. Entonces la ciencia ficción nos da libertad, nos libera, nos rompe las cadenas y nos permite pensar un mundo mejor. Un mundo mejor es posible y la ciencia ficción viene a contarnos eso. Entonces cada vez que nos sentemos a ver una película de ciencia ficción o que nos sentemos a escribir una película de ciencia ficción, pensemos que estamos ante una verdadera herramienta política, diría, ¿no? Una herramienta de liberación, o por lo menos una herramienta de resistencia. Bueno, espero que les haya gustado pensar todo esto conmigo. Todas las películas que no nombré un granito de arena en el medio de todo un universo de historias. Tírenla en los comentarios, en mis redes o en los comentarios de Spotify. Pueden también sumar unas estrellitas, compartirlo, ponerse la campanita, todo eso suma un montón. Si les gusta todo esto que comparto acá, me sirve un montón para poder seguir haciendo esto y seguir pensando con ustedes el cine fantástico, que es lo que nos apasiona. Me encuentran por ahí en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok como @paulosoriacine y en mi web paulosoria.com.ar. Ahí también voy siempre publicando nuevos espacios de workshops y seminarios y todas esas cuestiones que online, presenciales, etcétera. Si les interesa estar ahí al tanto y sumarse. Lo mismo con mis acompañamientos como Script Doctor. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, lo que sea, me escriben. Acá estamos, en este espacio de resistencia. Hasta la próxima, monstruos y monstruas. Espero que estén mejor. La visita a la dimensión para pensar el guión de cine fantástico llegó a su fin. Soy Paulo Soria y los espero la próxima vez que se abra el portal para pensar en voz alta de qué se trata escribir películas de terror, ciencia ficción y aventuras.